Ahora sí. Ya, buen día. Vamos a continuar trabajando con C. Chicos, los que ya estén familiarizados con el lenguaje, no es necesario que me sigan, igual van a tener los videos. Igual son más que bienvenidos para asistir a la clase. Hoy vamos a continuar con lo básico de C, en particular con lo que son operadores. Vamos a ver las instancias de decisión, el if, else, etc. Y también los bucles. Y por supuesto vamos a hacer la clase como la última vez, con el compilador en mano. No sé si se fijaron en el aula, yo he dejado, aparte del video, aparte del chat que mantenemos, también estoy dejando los programas que yo voy implementando a medida que vamos conversando y dando la clase. Eso es para que ustedes me puedan seguir, experimentar, jugar, etc. Les invito, chicos, a que toquen esos programas, digamos, alteren las instrucciones y vean qué va pasando. Así también provoquen errores en la compilación. Así nos vamos empezando con los diferentes tipos de errores y los vamos solucionando a medida que aprendiendo a programar. Ya, vamos con la clase de hoy. Aquí está la PPT. Bien. Ahora están llegando todos juntos. Aquí estamos con la presentación. Chicos, por favor, siempre el micrófono silenciado. Lo voy a poner silenciar a todos y listo. Ahí estamos. Vamos a comenzar entonces con la presentación para hoy. Lo que vamos a ver hoy me he basado en esta bibliografía que estoy viendo acá. La he encontrado bien bonita, bien útil para el trabajo que vamos a hacer acá. Así que se las dejo. Como siempre, ustedes saben que toda bibliografía la bibliografía en que yo me voy a basar mis presentaciones, las voy a dejar siempre disponibles y son bibliografías gratuitas, en este caso. Como así también, por supuesto, no se olviden de seguir los libros guías de nuestra asignatura. Bien, ¿qué vamos a ver hoy? Operadores. Los operadores, bueno, el operador, voy a sacar la cámara, no creo que haya necesidad acá de ver mi cara. Ahí. El operador es un símbolo que le dice justamente al compilador que ejecute una determinada función utilizando las variables que tiene disponible. Esas funciones pueden ser tanto funciones aritméticas, matemáticas, o funciones lógicas, que también son funciones matemáticas. Tenemos diferentes tipos de operadores en C, hay más de los que vamos a ver acá, pero estos que vamos a ver son los que hacen a nuestra programación. Tenemos los operadores que son de tipos aritméticos, ¿sí? Los típicos suma, resta, multiplicación, división, etc. Tenemos los operadores de relación, que los vamos a ver enseguida también, cuando es mayor, cuando es menor, mayor igual, menor igual, diferente, etc. Los operadores lógicos, estos nos sirven para funciones booleanas. Operadores bit a bit, lo vemos mucho en la estructura de computadores, como así también lo vemos en sistemas digitales, que es cuando trabajamos bit a bit. Los operadores de asignación, que tal vez son un poquito los más importantes con los que vamos a trabajar acá, o los más difíciles de pronto de entender en el lenguaje de programación, pero lo vamos a ver con tranquilidad acá en el curso. Y luego unos operadores misceláneos, que no necesariamente son operadores que trabajan, o sea, que están asociados a una expresión matemática, ¿sí? Son algunos operadores, ya hemos visto uno, lo vamos a repasar de nuevo, y vamos a ver esos misceláneos de qué se tratan mientras nosotros programamos. Este es, insisto, el material en el que me estoy basando en esta presentación. Vamos a ver, los operadores aritméticos. Para entender los operadores aritméticos, chicos, tengamos dos variables, en este caso tipo enteras, A y B. Donde A lo hacemos igual a 10 y B lo hacemos igual a 20. Algo bien trivial, ¿eh? El operador suma es básicamente la suma de A más B. Fíjense que A más B es 30, y aquí yo estoy evitando utilizar el signo igual, porque vamos a ver más adelante que el signo igual en C es el operador de asignación, no es la igualdad matemática, digamos, es un operador. Entonces por eso digo que la suma de A más B es 30.
Luego tenemos el operador resta, y esto es a menos b es igual a menos 10. El operador multiplicación, que es el asterisco. El operador división, ojo acá, dice, por ejemplo, b dividido entre a es igual a 2. Pero yo les dejo a ustedes para que ustedes también lo hagan, qué es lo que pasa cuando queremos dividir a entre b, sabiendo que a vale 10, b vale 20, y que ambos son números enteros. Fíjense que la división que estamos haciendo acá es de números enteros. Por lo tanto, los resultados debiesen ser números enteros. Es una cuestión que hay que tener bien presente, chicos, que si nosotros trabajamos con enteros, las operaciones nos van a arrojar resultados enteros. Si nosotros queremos a un número entero convertirlo a un número en punto flotante, luego vamos a ver que hay algo que se llama cast. Que yo ya les dejé un par de ejercicios en el programa que subí en el aula, que nos permite a nosotros convertir un resultado entero en un número en punto flotante. Pero a todas luces, si dividimos a entre b, el resultado, ¿cuánto? Donde a vale 10 y b vale 20. ¿Qué les parece a ustedes? Considerando que entero sería 0. Exactamente. Ese es algo, chicos, que nosotros tenemos que tener muy presente. Gracias, Nicolás. Pueden hablar, tranquilamente. Es algo que tenemos que tener bien presente a la hora de programar, porque vamos a encontrar muchos errores cuando hagamos nuestra programación y que tienen que ver con sutilezas como esas, en donde nos olvidamos del tipo de variable con la que trabajamos y también nos olvidamos que este es un lenguaje de nivel medio. Un lenguaje de alto nivel no hay que darle tantas indicaciones, un lenguaje de bajo nivel hay que darle absolutamente todas, un lenguaje de nivel medio hay que darle, digamos, una cierta cantidad de indicaciones. Luego tenemos el operador módulo, que lo que nos saca es el resto. B dividido entre A, el resto es 0. Luego tenemos el operador incremental, en este caso. Cada vez que nosotros lo ponemos al lado derecho de una variable, lo estamos aumentando a esa variable en 1. Fíjense que a vale 10. Sin embargo, si hacemos a más, a va a pasar a valer 11. Eso es lo que significa que estamos haciendo. Luego tenemos el operador decremento. El operador de decremento, que cuando lo ponemos al lado derecho de una variable, lo que sucede es que vamos a decrementar en 1. Por ejemplo, a menos menos es 9, asumiendo que a vale 10. Vamos a ver luego cómo nosotros podemos utilizar estos operadores y en qué circunstancias estos operadores son de utilidad. En particular, estos dos los vamos a utilizar mucho en nuestros bucles. Estos otros los vamos a utilizar en las típicas operaciones matemáticas. Vamos a seguir un poco más. Operadores de relación. Aquí tenemos dos variables. De nuevo, supongamos que son variables enteras simplemente porque es más sencillo en análisis. Fíjense el operador que son dos signos iguales seguidos. No hay espacio entre ellos. Y esto es, chequea si las variables que tenemos en el lado izquierdo y en el lado derecho de este operador son idénticas. Si son idénticas, esta relación es verdadera. Caso contrario, esta relación es falsa. Fíjense acá en el ejemplo cómo lo he puesto entre paréntesis. Y vamos a ver que este análisis de lógica, en realidad, entre las relaciones en variables, vamos a utilizar mucho los paréntesis porque van a ser parte de nuestros procesos de decisión o de nuestros bucles. Fíjense, puse entre paréntesis A, los dos veces el signo igual, B. Si A es idénticamente igual a B, entonces esta condición lógica que está entre paréntesis, el resultado significa que es verdadero. Caso contrario, el resultado es falso. Como A vale 10 y B vale 20, entonces el resultado que tenemos acá no es verdadero. Profe, Sí. una duda. ¿Qué pasa si yo tengo definido A como un número entero y B como un número flotante? Y son el mismo valor. Bien. A ver, en estricto rigor, tienes que hacer lo que yo te acabo de decir, que es utilizar un cast. Voy a explicarte ahora, vamos a pasar, porque yo creo que esto les va a causar cierto ruido,
voy a salir de compartir esta pantalla y voy a pasar directamente a la pizarra por un ratito, nada más. Antes tenía pizarra acá. Denme un segundo. Bueno, no sé, ya no tengo pizarra acá en el Zoom. Ya volvamos entonces a la PPT. Le voy a explicar entonces directamente acá en la PPT qué significa el cast, que es la pregunta que nos está haciendo el compañero. Lo que me dice el compañero es qué pasaría si A fuera de un tipo y B del otro. Entonces, si yo quisiera hacer la comparación entre A y B, A es entero y B es del tipo flotante, yo puedo poner lo que se llama un cast de esa manera. Entonces, siendo B del tipo flotante, estoy forzando a que con esto que acabo de hacer, se considere a B como del tipo entero. También puedo hacer lo inverso. Puedo lograr que A sea considerado como el tipo flotante. Esto que yo pongo acá, entre paréntesis, se conoce con el nombre de cast. Yo estoy forzando entonces a que las variables sean del mismo tipo. Esto vamos a ir viendo de a poquito. Igualmente, ¿sabes? No alcancé a ver tu nombre en la pregunta. Si llegas a tener esta condición donde A es entero y B es flotante, bien probable que el compilador no te... Porque también puedes comparar variables de diferente naturaleza. De todas maneras... Disculpe, profe, ¿qué dijo? Que se cortó por un momento. Que si yo ponía en el compilador A igual B y Sí. A es entero y B es flotante, ¿qué iba a pasar? O sea, el compilador, ¿sí? En este caso, podría inclusive hacerlo funcionar, siempre que A sea estrictamente igual a B. Ahí lo que pasa, chicos, es que tenemos la ventaja de que en cuanto a números hay cierta flexibilidad, pero en estricto rigor, para no estar esperando, digamos, que el compilador pueda sobrellevar algunos errores nuestros de programación, lo que corresponde es que nosotros hagamos el cast antes de hacer la comparación. A y B debiesen ser de la misma naturaleza, porque yo voy a llevar al otro extremo que me pregunta el compañero. ¿Qué pasaría si A es un número entero y B, por ejemplo, es un string, es una cadena de caracteres? ¿Cómo yo puedo comparar entre ellos? Entonces, para poder lograr una comparación es que nosotros tenemos que tener a ambas variables que estamos comparando dentro de la misma naturaleza. O es lo mismo, chicos, si lo quieren llevar a una analogía un poco más burda, ¿cómo podemos comparar la vaca con el chancho? Entonces, si queremos comparar dos elementos, ambos elementos deben pertenecer al mismo conjunto o al mismo universo. En este caso, A y B debiesen ser de la misma naturaleza, ya sea punto flotante, tipo double, o bien enteros, enteros con signo, enteros sin signo, etc. ¿Respondida la pregunta? ¿Avanzamos? Tenemos luego el otro operador. Ojo, aquí hay una cuestión que tal vez ustedes no sepan en C. Lo único verdadero que tenemos en C, y ojo con lo que voy a decir porque es una contradicción, es el falso. Cuando ustedes diseñan un procesador, dentro del core del procesador hay un banco de registros, y dentro de ese banco de registros hay uno en particular que es el registro 0. Ese registro 0 es el que le da a todo el sistema el valor 0 de referencia. Entonces, lo único que nosotros sabemos es que el valor 0 es el valor conocido. ¿A qué me refiero con esto? En lógica, el resultado 0 significa falso. En un computador, el resultado 0 significa falso también. Pero el verdadero es cualquier resultado diferente de 0. Ojo con eso, ¿sí? Uno va a decir, bueno, el diferente de 0 es el 1. Sí, por supuesto, en lo que es lógica, digamos, en una lógica abstracta, pero en un computador,
Recuerden, nosotros podemos tener inclusive diferencias de potencial. Entonces, no necesariamente ese 1 que representaría, supongamos, los 5 voltios, si estamos trabajando de 0 a 5 voltios, le puede dar 3.5 voltios. El 0, sabemos que va a ser el falso, pero cualquier que es diferente de 0 es que va a ser el verdadero. Entonces, este operador chequea si las variables son diferentes. Si son diferentes, entonces el resultado de esta comparación es verdadero. Como A es diferente de B, entonces el resultado de esta comparación es 1. Luego tenemos, por supuesto, el signo mayor, que determina si una variable es mayor que otra, o una expresión. Aquí estoy utilizando variables, pero en vez de variables tranquilamente podría tener expresiones lógicas. Ustedes saben que toda expresión lógica la podemos reducir también a una variable. Seguimos trabajando dentro de álgebra de Boole. Si A es mayor que B, es falso. Perdón, si A es mayor que B, en este caso, si se cumple esta condición, va a ser verdadero, caso contrario es falso. Debido a que A vale 10 y B vale 20, esta condición es falsa. Luego tenemos menor, por supuesto va a ser la opuesta, en este caso se cumple, A es menor que B. Luego tenemos mayor igual y menor igual. Fíjense que estos son los operadores con los que vamos a trabajar sobre todo en lo que corresponde a bucles y decisión. En particular, estos dos son de mucha utilidad, cuando son idénticos y cuando son diferentes. Recuerden, por favor, que las variables que comparamos debiesen pertenecer al mismo tipo. Y los tipos de variables ya vimos en la clase anterior. Vamos a seguir un poco más. Los operadores lógicos. Vamos a la parte un poco que ya tal vez sea más conocida por nosotros. De nuevo tenemos dos variables lógicas, booleanas, o sea, comúnmente llamadas por nosotros como variables booleanas, A y B. Supongamos que A es igual a 1, por lo tanto es verdadero, y B es falso. El operador lógico entre A y B es 2 veces el signo ampersand, equivale a la compuerta AND, y en este caso, fíjense, en el ejemplo que tenemos, 1 y 0, por lo tanto es falso. El operador OR, acá, es la compuerta OR, son las dos barras verticales, chicos. Esto no es I mayúscula ni L. Es la barra vertical que usualmente nosotros la tenemos en el teclado, en la parte izquierda arriba. En este caso, por supuesto, nos va a dar verdadero, porque al menos uno de ellos, que es A, es verdadero. Y luego tenemos el operador lógico de negación. Aquí tenemos A y B. Sabemos que A y B es falso. Cuando lo negamos, se convierte a verdadero. Ese es el operador lógico entre dos variables que vamos a considerar booleanas. Vamos a ver ahora los operadores lógicos, pero bit a bit, que son también muy usadas, de hecho más usadas que las anteriores. Supongamos que tenemos A de 1 byte y B de 1 byte. Tanto A y B tienen esta forma, ¿sí? Las que vemos acá, de 8 bits. Entonces, el operador AND, pero bit a bit, ¿sí? Fíjense que aquí lo que ponemos entre paréntesis ya no esperamos que sea un resultado o verdadero o falso, como en todos los anteriores. En este caso nos entrega una operación. Y esta es una operación lógica. Hacemos el AND bit a bit entre A y B, y si ustedes los hacen bit a bit, vamos a obtener este resultado. La barra vertical nos va a dar es el OR entre A y B, bit a bit, y tenemos este otro resultado. El XOR lo podemos generar con el tilde, mientras que el operador complemento, que es el equivalente al negador, ustedes le llaman a esto, creo, cola de chancho. Si hay otro nombre, por favor, me lo dicen. Y luego tenemos los operadores de corrimiento. Podemos tener corrimiento a la izquierda y corrimiento a la derecha. Fíjense acá, tenemos la variable, es A, tiene este valor que está acá, y el número que tenemos acá es la cantidad de corrimientos a la izquierda que vamos a hacer. Por ejemplo, a A le vamos a hacer 2 corrimientos, y esto es, vamos a correr 2 posiciones de bits a la izquierda. Lo que sucede, chicos, es que cuando movemos los bits a la izquierda, esto no es que los bits que salen van a volver a entrar, nada que ver. Los bits que salen a la izquierda se perdieron, y por la derecha van entrando puros ceros. Esto es el equivalente a multiplicar por 2.
Luego tenemos el corrimiento a la derecha. De nuevo, supongamos que tenemos el número B, vamos a hacer 3 corrimientos a la derecha, esta es la forma de explicitar el corrimiento, y si hacemos 3 corrimientos a la derecha de B, van a entrar ceros por la izquierda, vamos a correr 3 lugares, por lo tanto, estos 3 últimos bits los perdemos, y nos queda este unito solo al final. Entonces ahí tenemos los operadores bit a bits, que son muy, digamos, los Doctor, últimos, sí. en un caso A y B, ¿qué tipo de datos serían? Porque no son enteros, ¿o sí? Es que aquí no importa. Ojo, es muy buena pregunta la que nos hace el compañero. ¿Qué tipo de datos son A y B? Aquí lo que nosotros estamos haciendo es trabajando con los bits, ¿sí? Todos los datos, nosotros ya vimos, por ejemplo, que el tipo char ocupa 1 byte. El tipo int ocupa 32 bits. El tipo el tipo float, en la norma IEEE 754, ocupa también 32 bits. Estoy hablando de un sistema de 32 bits. Entonces, aquí la verdad no interesa la naturaleza del dato, porque todo lo que nosotros estamos haciendo es corrimiento de bits. Podría ser un tipo float, ¿sí? Y le estamos haciendo el corrimiento de bits, y por supuesto nosotros perdemos el valor original. Podría ser un tipo entero, y en este caso al hacer los corrimientos tenemos la ventaja de que estamos provocando una multiplicación o una división entre 2. Pero la verdad es que la naturaleza del número acá no importa, porque esto es operación bit a bit. Y es muy útil cuando nosotros tenemos que trabajar con encriptaciones y con demás cosas, ¿sí? Pero, codificaciones, pero número per se nosotros perdemos el valor. Cuando hacemos el corrimiento lo perdemos. Entonces, estos son operadores de bits, no son operadores de números como los que vimos anteriormente. ¿Respondida la pregunta? Gracias. Bien. Sí. Ahora, para el que tenga curiosidad, ¿en qué sirve todo esto? Este tipo de operadores se utiliza, al menos de manera embebida, cuando diseñamos la ALU en un procesador, y también diseñamos los algoritmos de multiplicación y división. Y los utilizamos también bastante cuando diseñamos el procesador per se. Pero claro, eso a nivel de procesador. Tenemos entonces también estos operadores disponibles en C. Ojo, trabajan a nivel bit. Y como bien nos dice el compañero, vamos a perder el dato. No se olviden que cualquiera sea la variable con la que trabajemos, cualquier tipo de variable, al fin de cuentas son puros unos y ceros. Si es tipo int o tipo float, para el procesador son arreglos de 4 bytes, 32 bits, no importa si el tipo de arreglo es en formato Little Endian o Big Endian, que es como nosotros organizamos en memoria los datos, van a ser al final de cuentas 32 bits. El procesador, ojo, nunca va a saber si esos datos corresponden a un valor entero, corresponden a una variable tipo float. No, son puros unos y ceros que están alojados en su memoria. Es tarea simplemente del programa que nosotros hacemos, del compilador y del sistema operativo, que ese dato represente algo para nosotros. Pero para el procesador no dejan de ser unos y ceros. Operadores de asignación, que tal vez es lo más complejo. Aquí podríamos perder un poquito, pero nos vamos a explayar con un poco más de tiempo. Y luego vamos a pasar a hacer algunos ejercicios. Los operadores de asignación. A ver, cada lenguaje tiene su propia forma de especificar los operadores. Por favor, tengamos presente eso. Lo que estudiamos en C puede no ser válido para Python y definitivamente para MATLAB no necesariamente van a ser válidos. Y para Assembler, aquellos que lo estudiaron conmigo, por ejemplo, también no es válido. Entonces, cada lenguaje y los que utilizan Java, pueden haber similitudes, por supuesto, pero cada lenguaje maneja sus propios operadores. Al final de cuentas, cuando nosotros aprendemos a programar un lenguaje, perdemos mucho tiempo, chicos. Cuando yo digo perdemos tiempo, no es tiempo perdido, en realidad, donde se va la mayor parte de nuestro tiempo es en aprender el entorno de programación. Luego, el lenguaje per se es aprender nada más la sintaxis, la forma de escribir las instrucciones, los tipos de instrucciones que tenemos y la forma de trabajar con las variables. Una vez que aprendemos eso, que lo aprendemos justamente programando, el resto resulta bien sencillo y podemos ir mudando de un lenguaje a otro.
Bien, veamos entonces, por eso es que yo les insisto, lenguajes de bajo, medio y alto nivel. Con que ustedes sepan un lenguaje de bajo nivel, Assembler por ejemplo, un lenguaje de medio nivel, C, como el que estamos viendo acá, y un lenguaje de alto nivel como Java, Python o bien MATLAB, y es suficiente para que ustedes puedan ir mutando a cualquier otro tipo de lenguaje que se encuentre tanto en el mismo nivel o niveles intermedios. Al final es bien probable que en su vida profesional aquellos que se dediquen a esto terminen sabiendo unos 6 o 7 lenguajes de programación. Eso es bien común encontrar. Bien, los operadores de asignación. Aquí, a ver, el signo igual en C no representa la igualdad. El signo igual representa asignación. ¿A qué me refiero con asignación? Veamos el ejemplo. Tenemos dos números, supongamos dos números enteros, A y B. Son dos variables que hemos declarado. Y tenemos una tercera variable entera llamada C. El operador asignación, en este caso asignación simple, que es el signo más que tenemos acá, hace que la suma de A más B, el resultado de esa suma, perdón, sea asignado a la variable C. Entonces, el signo igual acá no representa una igualdad entre ambos miembros del lado izquierdo y lado derecho. No, olvídense de eso. Lo que representa el signo igual es que el resultado de sumar A más B lo vamos a guardar en la variable C. Y sigo insistiendo que tanto la variable A, B y C debiesen ser del mismo tipo. Nosotros vamos a ir jugando con eso a medida que avancemos en nuestras habilidades de programación. Eso es lo que hace el principal operador de asignación que tenemos en C. Vamos a ver ahora las derivaciones de ese operador. Tenemos, por ejemplo, el operador de asignación y suma. ¿Cómo funciona esto? Tenemos la variable destino, que es C, tenemos el operador suma y asignación y la variable A. Escribir esto es equivalente a escribir esto que tenemos acá. C igual a C más A. Eso es lo que significa el operador suma y asignación. De la misma manera tenemos el operador resta y asignación. Y esto, la expresión que tenemos acá, C menos igual A, es equivalente a decir que C se va a actualizar con el resultado de la resta de C menos A. De la misma manera, tenemos la asignación y multiplicación, como la que tenemos acá. Fíjense que en todo caso, el signo igual siempre queda a la derecha. Y a la izquierda ponemos la otra tarea que hacemos. Escribir la multiplicación y la asignación de esta manera es equivalente a decir que la variable C se va a actualizar con el resultado de la multiplicación de C por A. Fíjense, chicos, que la forma de trabajar es de derecha a izquierda, y esto es, operamos, en este caso, A más B, y lo asignamos a C. Entonces vamos de derecha a izquierda. Aquí operamos C más A y lo asignamos a C. De nuevo, vamos de derecha a izquierda. Operamos C menos A y lo asignamos a C. Aquí multiplicamos C por A y lo asignamos a C. Así también tenemos la división y asignación, que cuando la escribimos de esta manera, significa que vamos a dividir C entre A y el resultado lo vamos a guardar en C. También tenemos el módulo y asignación, este es el resto. Y esto es equivalente, cuando lo escribimos de esta manera, C igual al porcentual, el signo igual, y A, es equivalente a sacarle el resto de la división de A de C entre A, sacamos el resto y lo asignamos en C. Fíjense que en estas últimos 5 operadores que venimos viendo, C se repite. Lo tenemos tanto en el lado derecho como lo tenemos en el lado izquierdo. Y esto es porque el lenguaje C nos permite modificar la variable. No es que aquí yo tenga que utilizar una variable diferente. La variable, insisto, por eso es que yo les decía, primero hacemos lo de la derecha y luego hacemos lo de la izquierda. Esto es equivalente a lo que nosotros veíamos en sistemas digitales y estructura de computadores, a asignaciones no bloqueantes. Podemos utilizar C
Aquí, la variable c, hacemos c menos a, y luego de ello vamos a actualizar el valor de c. Seguimos con el corrimiento y asignación. El mismo operador de corrimiento que nosotros vimos, nada más que ahora le sumamos la asignación. Y esto es, por ejemplo, lo que tenemos acá. C, el operador de corrimiento, el operador asignación y el valor 2. Y esto equivale, chicos, a decir que vamos a correr hacia la izquierda 2 veces a C, y ese resultado lo vamos a guardar en la misma variable C, reemplazando su valor anterior. Podemos tener el corrimiento a la derecha y asignación, y la interpretación es idéntica. Y así también podemos tener el AND, bit a bit, y asignación, que es lo que tenemos acá, por ejemplo. Fíjense que este es bien interesante, porque hacemos, miren lo que está puesto, y es solamente un ejemplo. El C, el AND, la asignación, y el número 2. Y esto es equivalente a hacer el AND bit a bit entre C y 2. Y esto ya es un poco la respuesta que la pregunta que me hacía el compañero. ¿De qué naturaleza pueden ser las variables? La verdad no importa, porque lo que hace el procesador es interpretar unos y ceros nada más. Entonces aquí estamos comparando una variable, bien probable entera, haciendo el AND bit a bit con otra variable también del tipo entera, ya sea con signo o sin signo. El resultado lo vamos a asignar de nuevo a C, reemplazando su valor anterior. Así como pusimos el 2, podríamos haber puesto también en notación hexadecimal el número con el cual pudiéramos estar haciendo la comparación. Para hacer el XOR ahora, bueno, el XOR y asignación, simplemente le colocamos el tilde, el signo igual, y opera de la misma manera. Hacemos el XOR entre C y 2, y el resultado lo guardamos en C, reemplazando el valor anterior. Y también tenemos el OR más la asignación, que es lo mismo. De nuevo con el número 2, que podría haber sido cualquier otra variable en realidad, una variable o un número. Hacemos el OR entre C, y en este caso el número 2, o cualquier variable, y el resultado lo vamos a guardar en C, reemplazando su valor anterior. Son muchos operadores para ver, lo sé, lo entiendo, pero mejor que lo dejemos acá para que cada vez que ustedes los vayan necesitando, tengan en dónde o de dónde consultar. Vamos a ver finalmente los operadores misceláneos. Uno ya lo conocemos, ya lo utilizamos nosotros, el sizeOf. Lo vimos en la clase pasada, nos devuelve el tamaño de una variable. Y esto resulta de mucha utilidad porque hasta ahora las variables que nosotros, o que yo he venido mencionando, son variables estándares de C. Esto es tipo char, tipo int, tipo float, tipo double, etc. Son estándares del programa, del lenguaje. Pero hay variables, las estructuras en particular, que nosotros vamos a crear, en donde este operador va a ser fundamental, porque nos va a decir el tamaño que tiene la estructura que estamos creando. Hay otra cosa más, y aquí puede causar un poco de confusión. De nuevo tenemos el signo, el ampersand, y tenemos el asterisco. Anteriormente dijimos que esto era el equivalente al AND y esto era la multiplicación. Lo que sucede, chicos, es que cuando este símbolo precede a una variable, y esto es, solamente la precede, no hay ninguna operación de por medio. Por ejemplo, si tenemos una variable A, una variable tipo entera, esa variable, chicos, no existe en el limbo. Ojo con eso. Esa variable tiene asignada una posición en memoria. Esa posición en memoria tiene una dirección asociada. Entonces, cuando nosotros ponemos el ampersand antes de nuestra variable, lo que hacemos es obtener la dirección de memoria donde la variable A está alojada. Entiendo que esto puede causarle un poco de confusión, pero lo vamos a ir utilizando y mucho a esto. Y luego el puntero a una variable, que lo estudiaremos más adelante, digamos, con más profundidad, pero el puntero, chicos, es si una variable B, ojo, ya no es A, una variable B es una dirección de memoria, entonces asterisco B
nos va a dar el valor guardado en esa dirección de memoria. Ya lo vamos a ir trabajando con más intensidad a lo que es esto que se conoce como referencia y esto que se conoce como puntero. Ambos los vamos a trabajar y mucho en este curso. Y luego tenemos una expresión condicional que algunos la utilizamos para hacer un código más compacto, otros no tanto. No es crucial, la verdad, pero es útil para quien quiera tener un código, como les digo, más compacto. La expresión condicional es un operador más. Lo que dice es, si lo tenemos a la izquierda del signo pregunta, digamos, lo que tenemos es la condición. Si la condición es verdadera, después de los dos puntos, o sea, los dos puntos nos va a estar separando acá las posibilidades. Si la condición es verdadera, entonces vale el primer valor que ve después del signo de interrogación. Si la cuestión es falsa, es el valor que colocamos después de los dos puntos. Un ejemplo de esto lo vamos a ver cuando hagamos los programas que tengo ahora destinados para la clase de hoy. Igual a esto lo vamos a ir viendo, todos estos operadores los vamos a ir utilizando durante el curso y en particular en las próximas 3 o 4 clases que nos quedan de aprendizaje del lenguaje C. Bien, más... Profesor. Dame un segundito. Más información, chicos, aquí les pongo abajo para que ustedes chequen, háganlo con tranquilidad, pero sí les recomiendo leer. Cuéntame. El último operador vendría siendo como una especie de if. Sí, de hecho es un if. Nada más. Pero como abreviado. Claro, nada más que como todavía no les presenté el if, les estoy presentando como una expresión condicional, pero efectivamente lo que nos dice el compañero es cierto. Es un if. Muchas gracias. Es un if-else. Porque tiene las dos opciones. Y eso es algo que vamos a ver a continuación. Pero si lo dice el compañero, es cierto, es un if. Entonces, y ahora bien, valiéndome lo que me dice el compañero, vamos a ver la toma de decisiones en C. Y estamos ya próximos a pasar a hacer ejemplos. Pero claro, con los operadores solamente, los ejemplos iban a ser muy triviales. Vamos a ponerle un poco de complejidad. La toma de decisiones en C. ¿A qué se refiere esta toma de decisiones? A ver, en todo lenguaje de programación, entre otras cosas, es necesario que comencemos a tomar decisiones. Esas decisiones las especificamos nosotros como programadores. Y las decisiones están basadas en condiciones que las tenemos que evaluar. Si esta condición, como trabajamos en lógica booleana, el resultado de una condición es o verdadero o falso, nada más. Inclusive, si ustedes quieren trabajar con lógica fuzzy y la quieren implementar, la lógica fuzzy, al final de cuentas, tiene raíces booleanas. Entonces, dependiendo si esta variable es verdadera, se ejecuta un código, si es falsa, puede ejecutarse otro. La estructura típica es esta que tenemos acá. Esto es la típica algoritmia, chicos, en donde tenemos acá el rombito, que es la condición. Esto lo van a encontrar en toda bibliografía donde se trate sobre algoritmia, inclusive en la bibliografía del curso. El rombo, en este tipo de dibujos, representa una condición. Usualmente, la verdadera va hacia abajo y la falsa va hacia los costados. Eso es lo común de ver. Pero no necesariamente es una regla. Si la condición resulta verdadera, ejecutamos el código inmediatamente que viene abajo y luego de ejecutar, seguimos con nuestro programa. Si la condición es falsa, nosotros podemos algunas veces agregar código para ejecutar y luego seguimos con la ejecución de nuestro programa hacia abajo. Otras veces podemos obviar este código y directamente no ejecutamos nada y seguimos con el programa que viene hacia abajo. No se olviden, chicos, que nuestra programación, hasta que digamos lo contrario, es secuencial. Las opciones que tenemos para la toma de decisiones son bien simples en C. Donde tenemos, el primero es el if y el segundo el if-else. ¿Cuál es la diferencia fundamental entre ellos? Si nos fijamos en el grafiquito que tenemos a la izquierda, el if es cuando tenemos código en el caso de que sea verdadero y en el caso de que sea falso no tenemos nada. Seguimos con la ejecución. Aquí hay un bypass directamente. El if-else es lo que tenemos acá. Si es verdadero, ejecutamos un código y en caso de que sea falso, ejecutamos otro código.
De hecho, por eso es el if algo, else otra cosa. Podemos tener if-else anidados. Y es con este formato, if, la condición, si no se cumple tenemos else if, otra condición, y así sucesivamente hasta llegar a un último else. ¿Sí? Que es la última, es la última salida que tenemos en la toma de decisiones. Luego tenemos el indicador switch. Y esto es un listado, en algunos casos se conoce como el select case, donde tenemos diferentes casos preestablecidos. El switch, nosotros tenemos una condición, que es una variable, y según el valor que tenga esta variable, ejecuta una determinada tarea. Vamos a ver un ejemplo, de hecho, sobre el switch. Y por supuesto, también podemos tener switches anidados. Siempre tenemos la opción de colocar esta anidación, no sé si existe ese verbo, en nuestra programación. Y por supuesto, el operador condicional, que es el que me preguntaba el compañero hace ratito. El operador que es con el signo de interrogación y le ponemos los dos puntitos a la derecha para diferenciar las opciones que tenemos. Vamos a ver cómo es la sintaxis. El if, chicos, es esto que tenemos acá. El que tenemos acá a la izquierda. Tenemos if, ese es nuestro indicador, es una palabra reservada. Ponemos la condición lógica acá entre paréntesis, abrimos llave, tenemos el código, cerramos llave. No se olviden que después de esta llave no va el punto y coma, ¿sí? Luego tenemos la sintaxis para el if-else. En el if-else tenemos el if, la condición, abrimos llave, escribimos el código, cerramos llave. Lo que está entre las primeras llaves es lo que se conoce como el scope de el if. Luego tenemos, en el caso de que si es verdadero, es lo que viene hacia abajo. Si es falso, que es el else, es lo que ejecuta el else. Abre llaves, ejecuta códigos, cierra llaves. Bienvenido, Diego. Luego tenemos el if-else anidados, en donde tenemos un if con la condición, si es verdadero, ejecuto códigos. Abro llave y cierro llave. En el caso de que no sea verdadero, tenemos la opción else if. Y aquí hay de nuevo otra condición. Ya vamos a ver un ejemplo sobre ello. En donde si es verdadera, abro llave, cierro llave y pongo código en el medio. Y ahí puedo tener muchos else if, ojo. Y al final de todo, debo cerrar todo mi nido, digamos, de decisión con un else, que es la última opción. Abro llave, pongo código, cierro llave. La sintaxis para el if, para el switch. Para el switch, chicos, es bastante útil en caso de que nosotros tengamos tabuladas las posibles decisiones a tomar. En este caso, en el switch, nosotros tenemos entre paréntesis la variable que vamos a comparar. Es la variable solita. Y luego tenemos, abrimos llave y cerramos llave. En el medio colocamos el código. El código ya tiene una estructura dada. Y esto es case, que es una palabra reservada, un keyword, y el valor 1. Es decir, aquí tenemos una variable. Supongamos que es una variable entera. Si esa variable entera vale 10, aquí voy a poner el número 10. En el caso de que mi variable valga 10, hago una cierta cantidad de instrucciones y termino el case con un break. Ya vamos a estudiar un poco más de qué se trata ese break. Luego, case, en el caso de que la variable tome otro valor, supongamos 20, ejecuto una serie de instrucciones y termino esta opción case con un break. Y así sucesivamente. A todas las opciones case las voy a terminar con un break. Y finalmente, la última opción es un default. Cuando no es ninguna de las anteriores, tengo el caso default y todas las instrucciones que voy a ejecutar por el default. No necesito un break. Y termino con llave. Chicos, el break lo que hace... Perdón, dime. En caso de que se cumpla un case y salta el break, ¿se sale del switch o Exacto. sigue preguntando por los demás cases? Justo eso es lo que iba a decir. Lo que hace el break, chicos, es quebrar el switch.
Entonces, una vez que nuestro programa lee el break, termina el switch y sigue con el código inmediatamente siguiente a esta llavecita, el que viene abajo. Deja de ejecutar el case. Si ustedes no le ponen el break, lo que va a hacer es, una vez que determine uno que sea verdadero, va a ejecutar todo hacia abajo. Por ejemplo, si la variable acá tenemos que es el 20, y dijimos que el 20 estaba acá, entonces, si el 20 está acá, ejecuta todas las instrucciones, y si no hay un break, sigue ejecutando todas las demás. Ojo con eso. Entonces, esto es el switch. En el switch utilizamos 3 keywords. La palabra switch, case y break. Perdón, 4, más el default. Siempre tienen que ir esas. Siempre. Caso contrario, nuestro procesamiento va a dar. Profe, Vamos a ver un ejemplo enseguida. Diga. Entonces, si no pusiera los breaks, serían como si yo hiciera pura funciones if. Si no pusiera los breaks, sería... O sea, porque igual le daría las instrucciones del, por ejemplo, del caso valor 1, Sí, después seguiría el caso valor 2 y seguiría haciendo las instrucciones, pues, ¿no? claro, pero ya no hace la comparación. Lo que pasa es que acá el if te hace una comparación. Si es verdadero, haces algo, y si no, podrías no hacerlo. En el caso del case, no hace una comparación, solamente chequea si corresponde o no al valor. Miren, vamos a hacer un ejemplo enseguida y le vamos a quitar el break para que vean ustedes qué es lo que pasa. Cuando le quitamos el break, van a ver que en realidad no hay aquí una opción para el compilador. Lo único que va a hacer es ejecutar todas las instrucciones que ve, porque el case, chicos, no es un if. El case solamente lo que está viendo es si la variable coincide con el valor que tenemos acá. Pero si coincide o no, o sea, una vez que ya coincidió, va a ejecutar todo lo que viene abajo, sin importar si los otros cases que vienen abajo son verdaderos o falsos. Por eso es necesario que pongamos el break. Vamos a hacer el ejemplo enseguida. Entonces, ahora sí, vamos al ejemplo, ¿no? Y vamos a ver cómo es que funciona toda esta historia. Cualquier cosa, ustedes ya saben que yo voy a dejar luego en el aula todos los programas que generemos acá. El ejercicio que quiero que hagamos es este que está acá. Vamos a ingresar dos números enteros, A y B, y vamos a determinar si A es igual a B, A es menor a B, A es mayor a B, y vamos a imprimir la solución en pantalla. Es un ejemplo trivial, pero nos va a servir para ir entrenando en la codificación. Para eso vamos a utilizar el scanf por primera vez, que pertenece al header std input output.h, que es el primero que nosotros vimos. ¿Sí? Y el segundo ejemplo es ingresar un dígito y determinar cuál dígito ingresó. Ahí vamos a ver el switch. Vamos a ver el primer ejemplo entonces. Para eso yo voy a dejar de compartir pantalla y vamos a pasar a NetBeans. Permítanme que lo abra. Lo voy a hacer todo de cero desde nuevo como la última vez. Así me sigan. Si lo tienen instalado, me pueden seguir, chicos, con el código. Yo sé que va a ser medio difícil, pero bueno. Ya. Aquí lo tengo abierto, lo acabo de abrir, así que vamos a empezar. Aquí estamos en el IDE. Entonces voy a empezar de nuevo, lo típico, voy a empezar con un nuevo proyecto. Es tipo C, le voy a poner que es de tipo aplicación. Siguiente,
Bueno, aquí le voy a cambiar el nombre, voy a llamar ejemplo EDA 2, digamos porque es la segunda clase. Ojo chicos, no se olviden que acá está el camino en donde ustedes pueden encontrar el exe. Nosotros lo que hacemos aquí es generar un programa, un punto exe, y lo pueden encontrar, digamos, luego en la carpeta destino. Bien, vamos a seguir. No le voy a decir que cree un main, yo prefiero hacerlo aparte. Finish. Y tenemos nuestro proyecto. Luego vamos a Source Files, y aquí sí le voy a agregar un nuevo archivo tipo C, que le voy a llamar ejemplo EDA if else. Un ejemplo cualquiera, un nombre cualquiera, perdón. Fíjense que por default me está poniendo dos de los headers más comunes, debido a que estamos trabajando exclusivamente en C sin mucho que decir, digamos, sin muchos parámetros. Voy a reemplazar lo que está ahí, para que sea coherente con lo que nosotros venimos haciendo. Y una cosa más, no se olviden que yo quiero que trabajemos en tipo consola. Entonces vamos a propiedades, aquí a la opción Run, y vamos a ir a Standard Output, que es tipo consola. Apply. Bien, entonces vamos a comenzar. A ver, voy a ver si se agranda Ya, bueno. Vamos a comenzar. Yo quiero comenzar a codificar acá, y vamos a hacer entonces el primero, que es con if-elses anidados. Entonces, voy a comenzar definiendo algo, los números enteros que voy a utilizar. No se olviden que lo que tenemos, nuestro ejercicio era ingresar dos números enteros y chequear si uno es igual al otro, uno es menor que el otro, o uno es mayor que el otro. Eso es lo que vamos a hacer. Entonces, lo primero, voy a poner los dos números con los que voy a trabajar, los que tengo que ingresar, int a y b. Y aquí voy a poner un printf, que esto es para el usuario, digamos, que va a decir, introduzca dos números enteros. N, y acá, eso. Entonces, esto es lo que yo voy a ver. Y ahí sí voy a utilizar por primera vez esta otra instrucción. Tamara, cuéntame. Profe, yo tenía una duda. ¿Qué diferencia había cuando uno pone el void dentro del main o no pone nada? No, nada, ninguna. El void significa nada, de hecho. Es lo mismo poner nada y poner void. Exacto. Ahora, dependiendo el tipo de compilador que utilices, de pronto alguno te podría arrojar algún warning. Pero acá, por ejemplo, como yo puse el main, los parámetros vacíos, es equivalente a poner void. Gracias. De todas maneras, Tamara y chicos en general, esas son sutilezas en realidad del lenguaje. Es interesante probarlas, háganlo, compilen, vean qué da, pero mi recomendación más honesta es sigamos adelante, porque ya son justamente sutilezas del lenguaje. En estas primeras 5 clases aprendamos a manejar en líneas generales al lenguaje, y luego nos metemos ya en los detalles particulares. Es solamente como una sugerencia para, digamos, yo también cuando estudié C me hice todas las preguntas que ustedes mismos se hacen, ya estoy hace varios años atrás. Y al final de cuentas, lo que a mí más me sirvió es programar, compilar y empezar a ver cada uno de los errores que a mí me daba. Y también cuando trabajaba con 2 compiladores diferentes, funcionaban de manera diferente. Así que también eso tenemos que tener presente. Vamos a la otra instrucción, que es scanf. Lo que vamos a hacer acá, fíjense, y es la primera vez que utilizamos, vamos a ingresar 2 números enteros. Fíjense que la notación que estoy utilizando es idéntica a printf. Es el signo porcentual, y D significa que voy a ingresar números enteros. Con la salvedad que scanf trabaja con direcciones de memoria. Por lo tanto, yo voy a colocar, y por eso es que yo les hablaba del ampersand como un operador de referencia o de dirección de memoria, voy a colocar la dirección de memoria de A y voy a colocar la dirección de memoria de B. ¿Qué es lo que acabo de escribir acá? Digo que voy a ingresar 2 números enteros
el primer número entero lo voy a guardar en la dirección de memoria correspondiente a A. Y el segundo número entero lo voy a guardar en la dirección de memoria correspondiente a B. De esa manera trabaja scanf. Luego más adelante vamos a ir viendo otras instrucciones de entrada-salida que de pronto podrían resultar más amigables, ¿sí? Pero más amigables para quien no está familiarizado con trabajar con direcciones de memoria. Entonces, leemos dos variables que son del tipo entera, y a cada una de ellas las guardamos, a la primera en la dirección de memoria correspondiente a A, y a la segunda en la dirección de memoria correspondiente a B. Dicho de otro modo, hemos generado los valores de A y de B. Y ahora comenzamos. Vamos a ir con nuestro if-else anidado. If A es igual a B, fíjense que el propio IDE ya me coloca los paréntesis. Perdonen, acá abro la llavecita. No siempre, bueno, pero esto es más adelante. Vamos a ver que cuando tenemos pocos comandos en realidad un solo comando, no es necesaria la llave. Pero no hace mal ponerla siempre. Entonces vamos a poner printf, y aquí sí escribimos el número. Y vamos a decir, es igual que el número. Y en este caso vamos a poner perdonen, aquí nos faltaría n, y A y B. Entonces, eso es porque A y B son iguales. Y aquí yo puedo poner el siguiente, else if. Y aquí sí hago A menor a B, ¿sí? Y en ese caso, voy a escribir, voy a copiar y pegar para no tener que escribir de nuevo, el número es menor que el número que el otro. Y por último, aquí yo puedo poner else, abro llavecitas, que es la última opción cuando el número es mayor. Ahí. Entonces tenemos un if, un else if y un else, la última opción. Y finalmente, yo me voy a quedar esperando que, o sea, de hecho no va a funcionar, pero lo voy a poner, getChar. Y digo no va a funcionar porque nosotros acá ya estamos metiendo una tecla, pero no importa, lo ponemos igual. Y abajo ya tenemos el return 0. Entonces lo que vamos a hacer ahora es compilar y ver si tenemos algún error. Para compilar, a mí me gusta hacer esto, clean and build, vamos a ver qué pasa. Qué bueno, salió sin error. Entonces lo vamos a hacer correr al programa. Y acá lo ven. Dice, introduzca dos números enteros. Voy a meter, no sé, el 15. Y dice dos números enteros y el menos 3. Entonces el número 15 es mayor que el número menos 3. Y fíjense que no quedó esperando que yo presionara una tecla. Y es simplemente porque al utilizar scanf ya estoy llenando el famoso buffer que todavía no lo analizamos, que utiliza getChar. Entonces esto ni siquiera es necesario que lo pongamos. Vamos a compilar de nuevo, porque ahora le quitamos el getChar y lo vamos a hacer correr. Y ahora vamos a ponerle dos números de nuevo, no sé, el 236, por ejemplo, y 236 de nuevo. Y me da que es igual, ¿sí? Entonces, como ven, aquí ya estamos empezando a implementar las estrategias anidadas if-else. Bien. Vamos a ver ahora un ejemplo, pero con el switch. En este ejemplo, chicos, no se olviden, a este lo voy a borrar. Lo que nosotros estábamos haciendo es ingresar un número, ¿sí? Y determinar cuál es el número que ingresamos. En particular, lo que quiero hacer es ingresar un número de un dígito. Y ver cuál número de un dígito
ingresamos. Para eso, yo voy a empezar, ese es mi ejercicio, ¿sí? Tengo que ingresar un número de un dígito y determinar cuál es el número que ingresé. Y para eso voy a utilizar la opción switch. Empiezo declarando el número la variable con la que voy a trabajar, unsigned int add, porque voy a trabajar con un número que es de un dígito, del 0 al 9, no necesariamente lo voy a necesitar con signo. Bien. Ahora empiezo con printf y digo, introduzca un número de un dígito. Y le hago esto para que me imprima en líneas diferentes. Bien, ahora sí pongo el scanf de nuevo. Y como voy a trabajar con números enteros, hago esto, esto así y ahí, que es la estructura típica del scanf. Ahora sí, comienzo con el switch. Mi variable va a ser A, y nada más que eso. Y ahora abro llave y cierro llave. Y empiezo con el primer caso, case 0. Dos puntos y pongo printf, el número ingresado es el 0. Nada más que eso. Ahora fíjense que yo no voy a colocar el break. Vamos, case 1, y voy a colocar esto que está acá. Lo voy a copiar y lo voy a pegar, y luego le voy a cambiar la letrita. Case 2, case 3, case 4, case 5, case 6, case 7, case 8, case 9, y el default. Miren lo que pasa acá, yo voy a reemplazar, aquí dice 0, aquí le voy a poner 1, aquí le voy a poner el 2, aquí le voy a poner el 3, aquí le voy a poner el 4, aquí le voy a poner el 5, aquí le voy a poner el 6, vamos con el 7, el 8, el 9, y por último y esto aquí le voy a poner el número ingresado, no es válido. Nada más que eso. Y salgo del default y hay un return 0 al final. Bien, vamos a compilar. No me debiese dar error si yo no le pongo el break. Ojo. Simplemente que el case no me va a funcionar. Y de hecho, me dio bien. Vamos a ver. Ingrese un dígito, le voy a poner el 7. Y fíjense, el número ingresado es el 7, luego se ejecuta el 8, luego el 9, y luego el número ingresado no es válido. Vamos a hacerlo de nuevo, ¿qué es lo que les dije? Voy a ingresar el 1. Entonces me va a desplegar en la consola todo el resto de las opciones. Sin embargo, si yo le pusiera el break, que es lo que me dice la sintaxis, para cada uno de estos, le voy a poner el break al final. Lo que va a suceder es lo que yo espero, es lo que yo diseñé que suceda, ¿sí? Entonces acá ingreso un número, supongamos el 6, y aparece una sola opción. Entonces el break lo que hace es romper, digamos, la ejecución del programa. No del programa, la ejecución del switch. Haga la pregunta en voz alta, porfa. Ignacio. El case Profe, funciona... A ver, sí, lo quería preguntar. Que en el switch no puede ser con dos variables, por ejemplo, el switch A, B, y en los case hacer comparaciones.
Por ejemplo, que el primer case fuera A mayor que B. No, lo que puede suceder, ojo, es que trabajes con strings. Lo que vos pones acá en el switch, la variable, es una variable. Y esa variable puede ser de cualquier naturaleza. Ya. ¿Mm? Pero entonces no podría trabajar con dos variables en un switch. No, no puedes poner múltiples variables acá. Lo que sí Ya. puedes generar es switches anidados. Por ejemplo, vos tienes dos variables, A y B. ¿Sí? En el caso aquí, case 0, analizas primero la A y dentro del case 0 generas un switch nuevo. Ya. ¿Mm? Ahí. Perdón, esto sería... Y Profesor, analizar el caso B. Y eso lo tendrías que hacer para cada uno de los subcases que tienes acá. Ya, gracias. Y si quieres trabajar con 3, vas a tener que hacerlo con 3. profesor, y Dígame. en vez de comparación, ¿se puede hacer operaciones tradicionales, switch de A más B? No, no, no. Perdona. A ver, lo que yo hago acá, en este ejemplo... Oh, parece que estoy borrando tonto. Lo que estoy haciendo en este ejemplo es esta simple comparación, pero aquí, por ejemplo, vos podrías, en vez de poner el printf, podrías decir que A es igual, vamos a, no sé, podríamos aprovechar. Entonces tienes A al cuadrado. Puedes poner todas las operaciones que quieras dentro de un case. Ah, sí, sí, sí. Me refería a que si el argumento de un switch puede ser una expresión, como A más B. Sí, a ver, porque lo que tenemos acá es una variable. Esa variable, chicos, es una variable simbólica, ¿sí? Aquí yo podría poner, supongamos, A, como me dice el compañero, A más B. Donde aquí yo podría haber introducido otros números, digamos, ¿sí? Y en el caso de que A más B valga 3, voy al caso 3, digamos, y sale esto impreso. ¿Sí? Entonces, jueguen un poquito. Jueguen un poquito con esto. Aquí ustedes sí pueden poner una expresión porque esta expresión representa una variable de 32 bits. Profe, Diga. no entendí por qué cuando no puso el break se printearon todos los textos. Porque una vez que el case determina el primer caso verdadero, ¿sí? Después todos son verdaderos. Todos son verdaderos, exactamente. Ejecuta todo. Ah, ok. Así funciona el break. Determina el primer caso, pero así funciona el switch. Determina el primer caso verdadero y si no le pones break, ejecuta todo lo que viene hacia abajo, incluido el default. Ok. Igual eso lo podríamos ocupar a nuestro favor, ¿o no? De repente dejar los break y, no sé, pues, un caso de mayor a 6 y Sí, sí, aplicar. tranquila. Sí, sí, o sea, dependiendo del problema con el que estés trabajando, podrías de pronto obviar el uso del break en algún case. Sí, ¿por qué no? Tranquilamente. Sí. Pero eso ya son más cuestiones particulares. ¿Mm? La sintaxis en general es el switch, el case, el break y el default. Con eso ahí metido en el programita, debiese funcionar. Ok, muchas gracias. Entonces ven que acabamos de hacer 2 ejercicios un poquito complicados, pero también les cuento que esto va a ir poniéndose más complicado cada vez. Vamos a volver ahora a la presentación. Yo voy a salir de NetBeans, ¿sí? Y vamos a seguir porque quiero darles hasta bucles hoy. ¿Profe? Cada vez tengo menos alumnos, ¿eh? Empezamos con 50 y tanto, ahora vamos por los 40. Ya. Vamos a seguir. Los bucles. Nosotros podemos, a ver, ¿qué son los bucles en particular? Permiten la ejecución iterada, o sea, varias veces, ejecutar varias veces el mismo código dentro de nuestro programa. C en particular
acepta 3 tipos de bucles. El tipo while, el for y el do while. Vamos a ver cómo funcionan cada uno de ellos. El while lo que tiene acá es una condición de finalización. Esta es la sintaxis. Entonces, y abre llave, finaliza llave, y lo que está en el medio es código que se ejecuta secuencialmente. Supongamos, el while tiene que tener una condición de finalización que nosotros la tenemos que fiscalizar, chicos. Caso contrario, podemos caer en el riesgo de entrar en bucles infinitos. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Por lo general, la condición de finalización acá es una expresión booleana, que es o verdadera o falsa. Y esto es, mientras algo sea verdadero o mientras algo sea falso, ejecutamos lo que está dentro del while, hasta que ese algo cambia. Si el algo, que la condición que tenemos acá es verdadera, en algún momento en el código esa condición tiene que pasar a ser falsa, para que nosotros podamos salir del while. Ya vamos a ver un ejemplo. En el caso del for, la sintaxis es mucho más interesante que el while. El while tenemos el riesgo de caer en bucles infinitos. El for se utiliza mucho, chicos, porque el for es parecido a ecuaciones en diferencia. Por eso es que, a ver, la relación con la matemática discreta es más inmediata con el for que con el resto de los bucles. Esto lo ven más en métodos numéricos, más EDA, etc. El for, la sintaxis es la siguiente, es la palabra reservada for. Luego tenemos, entre paréntesis, una variable de inicio, una condición y un incremento. Lo vamos a ver de qué se trata, pero tienen que ir esos 3, y separados por punto y coma. Fíjense, chicos, que al finalizar el while no hay un punto y coma. Al finalizar la línea del for no hay un punto y coma. Ojo con eso. Cuando le ponemos, y es un error muy común, caemos en el riesgo de tener bucles infinitos. Entonces tenemos el for con estos 3 argumentos, la llave de inicio, llave de fin y el código. ¿Cuántas veces se va a ejecutar el código acá? Las veces que nosotros pongamos en la condición. Ya vamos a ver cómo se hace eso. Podemos tener más control en el for que en el resto de los bucles. Y el último de los bucles es el do while. Y esto es, fíjense que a diferencia del resto, el do al menos se ejecuta una vez. En el while tiene que haber una condición acá para que se ejecute. En el for tiene que haber una condición para que se ejecute. En el do se ejecuta y luego vemos la condición. Pero al menos se ejecutó una vez. Y esto es, ejecutamos una vez el código y recién al final analizamos la condición. Y aquí sí le ponemos el punto y coma al final del while. La estructura es do, abrimos llave, el código, cerramos llave, igual con la condición. No se olviden que dentro de este código es que nosotros tenemos que fiscalizar qué es lo que pasa con la condición. Vamos a ver ejemplitos. No lo vamos a programar, yo igual se los voy a subir al aula para el que lo quiera luego implementar. Y no se olviden, por favor, que podemos tener bucles anidados. Dentro del for, en cualquier momento del código podemos tener un while. Dentro del while podemos tener un for o múltiples for. E inclusive acá podemos tener un for, luego seguido de otro for, seguido de otro for, etc. Y eso es común. Por ejemplo, una ecuación en diferencia de tercer orden va a implicar que vamos a necesitar 3 bucles for anidados. No voy a entrar en esos detalles, ¿sí? Pero es más o menos lo que sucede. Tamara, decime, perdón. Profe, que ya el do ejecuta el código una vez y después queda en un while mientras la condición sea verdadera, pero, por ejemplo, mientras la condición sea verdadera, ¿sigue ejecutando el do o qué hace? Ya, muy buena pregunta. El do, cuando el compilador ve en el código el procesador, ejecuta una vez el cuerpo del bucle. Luego, analiza la condición. Si la condición dice while, si la condición sigue siendo válida, volvemos a ejecutar el código de nuevo, desde el do en adelante. Y vamos a estar en este ciclo hasta que la condición ya no sea más válida. Y en ese caso salimos y ejecutamos las instrucciones que vienen por debajo del while. Ya, gracias. Entonces,
el do while al menos lo ejecuta una vez. Francine. Profesor, Sí. recuerdo que en Python estaba la condición true y false. ¿Aquí existen eso? O sea, podríamos poner while 1, que sería Sí, como equivalente a sí, decir while true. sí, que lo vamos a ver enseguida. Y en Ah, los ya. libros lo puedes hacer. Existe la cabecera bool, de boolean. Sí, es lo que, inclusive lo que les dije en la clase pasada, que nosotros podríamos definir con la directiva define las variables booleanas. Pero la pregunta que nos hacía Francine tenía que ver más con creo yo, con los bucles infinitos, que enseguida lo vamos a ver. Miren acá que yo les dejo nada más captura en pantalla, igual el programita está en lo que yo les voy a subir para que luego jueguen ustedes. ¿Cómo podemos implementar un while? Fíjense acá, tenemos un unsigned int a, ¿sí? Y luego la condición del while. Fíjense lo que sucede acá. Mientras que a sea menor o igual a 9 y a sea mayor o igual a 0, vamos a ejecutar lo que está aquí abajo. Ahora, ¿alguien puede decirme cuál es el error que tiene este código? La primera vez A puede valer cualquier cosa. Exacto. A no está definido. Puede valer cualquier cosa. Entonces, para que esto funcione, ustedes al valor A le tienen que asignar acá, antes del punto y coma, A igual, supongamos, a 3. Y de esa manera, la condición es verdadera, porque A va a ser menor o igual a 9 y mayor o igual a 0. Y luego de eso, ustedes van a ir pudiendo ingresar los diferentes valores de A, hasta que A sea mayor o igual a 9, mayor a 9 o menor a 0. Y ahí el while ya no va a ser más válido y van a salir del programa. Pero bien ahí, ¿eh? ¿Qué pasa con el for? Y aquí están las tres condiciones del for, fíjense. Tenemos el for, tenemos una variable entera, fíjense que aquí no ha sido necesario inicializar el valor a. El for tiene estos parámetros acá, estos argumentos. No se olviden que el primero es la inicialización, el segundo es la condición y el tercero es el incremento. Así lo vimos en la sintaxis. Inicializo una variable entera i y la inicializo en 1. Esto que puse acá, chicos, indica que la variable entera i solamente existe para el bucle for. Si hubiera querido que la variable entera i existiera para el resto del programa, la tengo que definir fuera del bucle, fuera del argumento del for. Por ejemplo, abajo del unsigned int a, o podría haber hecho unsigned int a, i, punto y coma. Entonces, al decir que int i igual a 1, la defino y vive esa variable, y ese es el scope de la variable, exclusivamente para este for. Entonces, vale i igual a 1, la condición es i menor a 10. Entonces, inicializo i menor a 1, siempre que i sea menor a 10, voy a ejecutar el for. Y el incremento lo tengo acá con el operador incremento. Entonces, por cada iteración ejecutada, ojo con eso, y lo incremento en 1. Entonces, empieza en 1, lo incremento. Perdón, ejecuto. Al finalizar, esto es, introduzco un número, qué sé yo, en la segunda iteración iba a valer 2. En la tercera iteración iba a valer 3 y así sucesivamente. ¿Alguien puede decirme cuántas veces voy a ejecutar el contenido del for? 8. 9. 9 veces. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, porque en el siguiente iba a valer 10. Por lo tanto, la condición va a ser falsa. Y salgo. Y por último, el do while. Y de nuevo tenemos el unsigned int a, el do, y aquí fíjense que no es necesario de nuevo inicializar el a. Y lo que le decía la compañera, se va a ejecutar al menos una primera vez el bucle. Entonces, tenemos el do, introducimos un número. Si ese número es diferente a 5, ojo, mientras ese número sea diferente a 5, yo voy a estar ejecutando el do while.
Y cuando yo ingrese el número 5, mientras que A sea diferente de 5, ejecuto. Si ingreso el número 5, salgo. Y voy a imprimir en pantalla esto que ustedes ven acá. ¿Dudas, chicos? Igual esto les voy a dejar para que ustedes solitos lo implementen, lo compilen, lo construyan y demás. Bucles infinitos, ¿sí? Los bucles infinitos los tenemos, por ejemplo, cuando definimos while de esta manera, que es lo que me preguntaba el compañero, con el true, por ejemplo, de Python. Si yo por alguna razón defino while y en la condición pongo el número 1 o una constante que permanentemente vale 1, sonamos, estamos en presencia de un bucle infinito, ¿sí? Y lo mismo cuando al for nosotros no le definimos los argumentos. También estamos en presencia de un bucle infinito. Y el último son las condiciones tautológicas, ¿sí? Condiciones que no se van a cumplir nunca o condiciones que se cumplen siempre. En ese caso también caemos en el riesgo de estar en presencia de bucles infinitos. Ahora, para poder salir de un bucle, nosotros tenemos dos keywords que son las recomendadas, digamos. Break, que ahora vimos para el switch, ¿sí? Fuerza la terminación. En este caso, en el switch, fuerza la terminación de la instrucción switch. En el caso del while, una vez que, o del for, o del do while, una vez que lee el break, sale del bucle. El contrario del break es el continue. Vamos a ver un ejemplito si nos da el tiempo. Lo que digo con el contrario es que si en el bucle nuestro procesador ve la instrucción continue, lo que hace es ignorar todo lo que viene después y el bucle vuelve a inicializarse. Perdón, vuelve a empezar. No se inicializa, sino que vuelve a empezar. Vamos a ver un ejemplo. Entonces tenemos break, continue. Y la última, y es la que yo no recomiendo, hay todo un estudio sobre esta, es el goTo. El goTo provoca un quiebre sin condición en un salto incondicional en la ejecución de nuestro programa y salta hacia una etiqueta. El goTo es lo que se usa en Assembler, ¿sí? Con todo el riesgo que eso implica. En Assembler no tenemos ni el while, ni el if, ni nada. Solamente tenemos el goTo. Pero en C yo no lo recomiendo. La mayoría de las fallas de nuestros programas vienen por el mal uso del goTo. El goTo provoca un salto a una etiqueta previamente definida. Bien. Vamos a ver entonces un ejemplito con estas funciones, perdón, con estos bucles, y nos va a quedar ya funciones para la próxima clase. Para eso, vamos de nuevo a NetBeans. Ya. Les voy a compartir entonces de nuevo el IDE. Ahí. Vamos a ver entonces el ejemplo con el break y con el continue. Ya. Voy a borrar todo esto. Voy a seguir en mi propio programita que ya lo había empezado. Y en ese caso empiezo con un unsigned int a y lo voy a inicializar en 2. Es el ejemplo que ya les mostré ahí en pantalla, ¿sí? Y voy a utilizar un while. Acá. Y ahora, a lo voy a poner, habíamos dicho, menor o igual a 9, ¿sí? And a mayor a 0. Algo a mayor o igual a... Bueno, no me acuerdo, creo que era algo así. Abrimos llaves, cerramos llaves, y ahí vamos a poner printf, y vamos a leer entonces desde el teclado. Esto es, introduzca número sin signo de un dígito.
Nada más que eso. Vamos a hacer el scanf. Y lo que queremos es leer entonces un número entero. Y ese número entero lo vamos a alojar en A. ¿Listo con esto? Y ahora ponemos if. Miren lo que voy a hacer, ¿eh? If A es igual a 1, continue. If A es igual a 2, break. Y nada más que eso. Es trivial, pero sirve para probar el concepto. Miren que no utilizo el if-else, solamente utilizo el if. Bien, vamos a compilar y vamos a ver qué da. Ahí lo tenemos. Y vamos a empezar. Introduzco un número sin signo de un dígito. Voy a poner el 3. Sigo, el 4, sigo, el 5, sigo. Voy a poner el 1 y sigo. Lo que hace con el 1 es ya no seguir chequeando las instrucciones que haya hacia abajo. Miren, vamos a detenerlo y colocarle algo más acá. Vamos a ponerle un printf que diga algo así, el número ingresado es y voy a poner esto ahí. Que de hecho lo voy a poner abajo del break. Entonces vamos a ejecutar de nuevo. Y fíjense lo que va a pasar. Entonces, no sé, pongo el 3, ingreso el 3, pongo el 5, ingreso el 5, pongo el 7, ingreso el 7. Fíjense que voy a ingresar el 1. Al ingresar el 1, no me aparece el mensajecito, el número ingresado es 7, porque la instrucción que ve es continue, y esto es, ignora todo lo que viene hacia abajo. Ahora voy a ingresar el 2. Si ingreso el 2, salgo. Ve el break acá, entonces inmediatamente sale del while. Y al salir del while, lo que está viendo es la salida de mi programa. Como ven, el uso es regularmente sencillo. Hay que saberlo manejar nada más al continue y al break, pero nos da una salida a los problemas que tengamos a la hora de generar estos bucles. Vamos a seguir con la presentación, me quedan un par de minutos que los voy a aprovechar. ¿Profe? Sí, dime. ¿Para qué era el scanf? Perdonen, el scanf es para leer directamente de memoria, perdón, para leer directamente del teclado lo que, la tecla que estamos presionando. El getChar lo que hace es leerte la tecla pero en ASCII. En el scanf lo que estamos haciendo es leer la tecla en el tipo de variable que nosotros estamos declarando. El printf te muestra en pantalla un texto. El scanf te lee desde el teclado lo que estás ingresando a tu programa. No sé si me escuchan o no. A mí se me cortó, pero no sé si fui yo o... Pero llegaste a escuchar lo que dije. El scanf lo que hace es leer lo que ingresas del teclado. Y el printf, que es el opuesto, muestra en pantalla lo que generaste en tu procesamiento. El scanf es el input y el print es el output. Ahí vamos a ir viendo otros también, ¿sí? Pero hasta ahora tenemos el getChar, que solamente adquiere el ASCII, y luego el scanf, donde ya puedes empezar a adquirir números con, o sea, las variables con el tipo de formato que definiste. Tamara, levantaste la mano. Sí, profe. Por ejemplo, en ese caso anterior que en el while, en vez de usar el scanf, ¿no podríamos usar el getChar? Porque ahí estaríamos ocupando el buffer y tendríamos que limpiarlo todo el rato. Sí. O igual si sería el getChar.
No, lo que pasa es que el getChar te adquiere la tecla que presionaste y es un byte. Y con el scanf nosotros estamos adquiriendo el tipo de variable. Por ejemplo, pusimos número entero. Entonces estamos adquiriendo 32 bits de una. Para que puedan ver un poquito... Ah, no les tengo acá preparado. De cualquier manera, el scanf lo pueden ver en el header, cómo funciona en std input-output. Lo que hace, chicos, es que nosotros podemos ingresar datos a través del teclado según el tipo de variable. El getChar, insisto, lo único que hace es adquirir un carácter. Y los caracteres por default están en ASCII y ocupan un byte. En el scanf nosotros podemos adquirir variables desde nuestro teclado. Y las variables pueden ser tipo enteras, tipo float, inclusive string de caracteres. Esa es la gran diferencia entre una instrucción y la otra. Insisto, el getChar solamente adquiere un carácter, una tecla. Gracias. Nos queda, espero haber resuelto la duda, pero esto vamos a ir solucionándolo también cuando vayamos programando más. Yo voy a subir los programitas al aula, inclusive el video también para los chicos que me preguntaban. Lo que pasa es que ahora inmediatamente paso a otra clase y por eso recién a la tarde voy a subir los videos. Pero siempre los subo el mismo día. Lo que nos queda para la próxima clase, chicos, son funciones, ¿sí? Los parámetros, cómo vamos a trabajar y demás. Y algún ejercicio para implementar. Pero entonces lo que me queda de funciones lo voy a unir al resto de la temática que vamos a abarcar en la próxima clase. Que tengan un bonito fin de semana y nos estamos viendo el miércoles. Cuídense mucho. Ah, perdonen, el ayudante ya marcó las ayudantías, están puestas en el aula, ¿sí? Y el ayudante mismo le va a comunicar a través del aula la sesión de Zoom que se va a utilizar para las ayudantías. La primera ayudantía es exclusivamente sobre la instalación del IDE. La segunda ayudantía ya es sobre C. Nos estamos viendo, que tengan un bonito fin de semana. Profe, disculpe, ¿el ejercicios de dónde podemos sacar? Bueno, yo les voy dejando ejercicios al final de las presentaciones. De hecho, este era el ejercicio para el fin de semana de la serie Fibonacci. Lo otro es que veas los programas que voy subiendo en el aula y los implementes. Ya, profe, muchas gracias. Y también, Esté ojo, igual, pero el ayudante les va a ir pasando también ejercicios a mí. Ah, ya, ok. Para que queden tranquilos. Pero ve de pronto los programas que yo voy a subir hoy a la tarde al aula. Implementarlos, cambiar los valores, ve qué va pasando, compilar y sobre todo error. Ya. Bueno, profe, muchas gracias. Fin de semana. Chao, chao. Chao, profe. Oh.